las 3 de la tarde en punto. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí, en el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Su servidora Citlali Pérez, junto a este equipo de producción, estamos listos para presentarle la información más destacada hasta el momento de este martes 26 de mayo de 2025. Quédese con nosotros. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan las facultades de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos. Jueces de amparo deben investigar si la persona que renuncia a que se investiguen hechos de tortura lo hacen de manera autónoma, determinó la primera sala. Medios alternativos de solución de controversias reducen en 90% el costo de la impartición de justicia. El INE dará a conocer la noche del domingo 1 de junio porcentaje de participación ciudadana en la elección judicial. El Pleno de la Corte desestimó la controversia constitucional contra disposiciones del reglamento interno de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Morelos, que le dan a esa unidad facultades de investigación respecto de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso, 6 ministras y ministros habían votado que las normas son inválidas porque esas facultades serían exclusivas del Ministerio Público. Sin embargo, para declarar su invalidez se necesitaban 8 votos. Cuando se impugna una norma general bajo uno de esos incisos y no se alcanza la mayoría calificada, entonces deberá de desestimarse la controversia. En conclusión, aunque el contenido del inciso K haya variado a lo largo del tiempo e incluso se haya reformado el artículo 42 de la ley reglamentaria, el principio subyace y permanece inalterado en los casos en que la Constitución exige una mayoría calificada para los efectos generales y no puede haber invalidez entre las partes si no se alcanza ese umbral. Son los 8 votos porque habla del supuesto específico. Y para mí los supuestos del 105, tanto en la Constitución y luego en la ley reglamentaria, ya son muy... El 105 tiene muchos supuestos. Y ya en lo que las consecuencias de la votación, sí aclara en qué supuestos en específico se necesita la votación. La Suprema Corte dio a conocer la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 64/2024, en la que invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Nadadores, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024. Entre ellas, el artículo 23 en sus fracciones octava y novena, que establecían el cobro de un derecho de 57,102 pesos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos verticales y en el área específica de yacimientos convencionales, así como para la extracción de cualquier hidrocarburo. El Pleno estableció que los poderes ejecutivo y legislativo locales invadieron las competencias de la Federación al ser la única facultada para establecer impuestos en materia de hidrocarburos. Además, los artículos 25 y 27 constitucionales otorgan al Estado la rectoría del desarrollo nacional y el dominio directo sobre los recursos naturales. Por estas razones, invalidó la norma impugnada. Por su parte, la primera sala de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con la tortura y una defensa adecuada, que nos explica nuestro compañero Jesús Daza. La primera sala de la Corte estableció que el derecho a no ser objeto de tortura en relación con el derecho a una defensa adecuada impone al juzgador de amparo el deber de determinar, a través de un estándar de argumentación, si la persona inculpada renuncia de manera autónoma a una diligencia que pretende investigar su denuncia inicial sobre el padecimiento de tortura, de acuerdo con el Protocolo de Estambul. Recordó que, de acuerdo con un precedente del Pleno, cuando la persona se niega a ser sometida a los exámenes médicos y psicológicos para determinar si fue víctima de tortura, la demanda queda sin efectos.
Por este motivo, la primera sala estableció que, en estos casos, el juzgador de amparo debe descartar la existencia de coacción o incluso la posibilidad de que la tortura continúa para amenazar a quien desiste. Para ello, se debe cumplir con los siguientes requisitos. La persona debe otorgar su consentimiento informado, lo que incluya que conozca cuál es el objetivo del dictamen médico y su importancia para el proceso penal. Se debe tener constancia de quien denuncia actos de tortura, así como del hecho de que comprende las consecuencias de su decisión, lo que debe constar con firma o huella digital. Asimismo, debe tomar la decisión con el apoyo de un profesional en derecho, quien debe explicarle de manera clara los alcances de la aceptación o rechazo de dichos exámenes previstos en el Protocolo de Estambul. Solo hasta que el juzgador verifique el cumplimiento de estos supuestos, puede asegurar que hay una presunción de validez de la renuncia, lo que el juzgador puede derrotar válidamente, incluso en suplencia de la queja, cuando existan elementos para dudar sobre la efectividad del derecho a una defensa adecuada. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y la segunda sala de la Corte estableció que las autoridades están obligadas siempre a respetar el derecho de las personas a solicitar asilo, aunque la ley fije un plazo para presentar la solicitud. Si la persona explica de manera coherente por qué no la presentó a tiempo, se debe revisar su caso, lo que implica que no se le debe exigir pruebas complicadas para justificar el retraso en la presentación de la solicitud de asilo. Al resolver un amparo promovido por diversas personas, a quien la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados negó la solicitud de asilo por no haberla presentado dentro del plazo que establece la ley. La segunda sala determinó que si bien los artículos 18 de la Ley sobre Refugiados y 19 de su reglamento precisan que dicha solicitud debe presentarse dentro de los 30 días posteriores de su ingreso a México y porque no acreditó que ello haya sido consecuencia de una causa ajena a su voluntad, no debe interpretarse de manera estricta. Por lo que para demostrar que estuvo imposibilitado para presentar su solicitud dentro del plazo señalado, debe bastar que su relato y las pruebas que tenga a su alcance sean coherentes con su situación para que su solicitud sea aceptada, con lo que se garantiza la protección de sus derechos y se respeta el principio de no devolución. Los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias tienen como principal objetivo garantizar el derecho de acceso a la justicia de manera ágil y efectiva. Al afirmar lo anterior, Rafael Lobo, titular del Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, invitó a conocer los beneficios de una cultura de paz en la solución de conflictos relacionados con juicios familiares, civiles o mercantiles, pues la mediación, aseguró, es una alternativa de solución pacífica que reduce tiempos y costos en la impartición de justicia. Es un mecanismo que ayuda a despresurizar a los órganos de impartición de justicia, con el consecuente ahorro que ello implica. En el estado de Jalisco hicieron un estudio de cuánto cuesta un juicio al Poder Judicial y anda alrededor de los 26,000 pesos, con una serie de factores para sacar el promedio de cuánto más o menos le cuesta al erario. Esto a pesar de no contabilizar los gastos de las partes. Esto es solo gasto público. Una mediación pública por el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco les cuesta 2,600 pesos, o sea, el 10%. Quiere decir que cada caso que venga y se resuelva aquí genera un ahorro del 90% de ese gasto. En más temas, el primer tribunal colegiado en materia administrativa con residencia en Naucalpan, Estado de México, negó el amparo solicitado por un estudiante de la UAM Azcapotzalco, quien reclamó la responsabilidad del Estado por presuntas afectaciones a su persona derivadas de medidas precautorias implementadas luego de ser acusado de violencia de género. Argumentó que la actuación de las autoridades universitarias no puede considerarse como irregulares ni transgresoras de sus normas internas o externas. Al no acreditarse el daño imputado a la administración pública, se confirmó que es inexistente la obligación del Estado de indemnización.
El caso derivó de una denuncia de un estudiante en contra de un alumno por violación agravada, hostigamiento y acoso. Ante la solicitud de protección, el rector del plantel emitió medidas precautorias para garantizar la seguridad del estudiante. Posteriormente, el acusado presentó una demanda de nulidad y reclamó indemnización por daños, argumentando que las medidas afectaron sus derechos y lo expusieron a riesgo. El tribunal concluyó que las medidas fueron proporcionales, precautorias y alineadas con el marco constitucional y legal, por lo que no se vulneraron los derechos del quejoso, quien no quedó en estado de indefensión, porque tuvo a su alcance el derecho de réplica en caso de no estar de acuerdo. Por estas razones negó el amparo al quejoso. Tenemos que hacer una pausa, pero será muy breve. No se vaya. Al regresar, México concentra el 37.7% de las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Las 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano interpuesto por el candidato a ministro Roberto Salvador Illanes Olivares, quien impugnó el acuerdo del INE mediante el cual dio respuesta a su petición. El promovente solicitó información sobre los mecanismos para acceder a tiempos en radio y televisión, además de pedir que fuera el INE el que organizara debates entre todos los aspirantes a ministros. El INE respondió con los acuerdos que aprobó sobre estos temas, en los que se determinó la emisión de mensajes genéricos para promover los comicios judiciales en cada uno de los cargos en disputa y en el que fijó las reglas para llevar a cabo debates entre aspirantes, precisando que el organismo no realizaría de manera directa dichos debates. El proyecto del magistrado de la Mata Pizaña propone confirmar la respuesta emitida, pues advierte que la Constitución Federal no impone al INE la obligación de organizar los foros de debate. Además, se estima que ante la gran cantidad de candidaturas es técnicamente inviable organizar debates equitativos y efectivos, además de carecer de recursos presupuestales para poder llevar a cabo este ejercicio. Y en más noticias sobre la elección judicial, el INE aprobó una adenda sobre la información que dará a conocer el 1 de junio tras el cierre de casillas. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó una adenda al programa de operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la elección judicial, con el fin de que la misma noche del domingo 1 de junio se conozca el porcentaje de participación de la ciudadanía en los mencionados comicios. El día previo a la jornada electoral se definirá la muestra de 1,644 casillas para llevar a cabo dicho ejercicio, tomando como parámetro 15 casillas por distrito. Es por estas razones que ante el indeclinable compromiso de este instituto por brindar plena transparencia y certeza a este proceso electoral, se ponen a consideración los proyectos que se encuentran hoy aquí presentados y los cuales tienen la finalidad de establecer las bases para garantizar que en la misma noche de la jornada electoral se conozca el nivel de participación ciudadana. Por otro lado, la Comisión de Quejas del INE presentó su segundo informe sobre los acuerdos de desechamiento dictados en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el cual señala que del 17 al 23 de mayo se han dictado 23 acuerdos. Los principales temas fueron contratación o adquisición de tiempo en radio y televisión, contratación de propaganda en redes sociales, así como participación en foros y debates. De las quejas o denuncias desechadas, se precisó que la decisión se adoptó principalmente porque los hechos denunciados no constituyen una vulneración en materia electoral y por la falta de elementos o medios de prueba. Finalmente, el INE dio a conocer que se ha acreditado a 375 personas como visitantes extranjeros de 40 países para conocer, presenciar y acompañar la elección judicial del próximo 1 de junio.
Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Y el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que el 97.7% de los 607 candidatos registrados para ocupar uno de los cargos en disputa en la elección judicial de la capital del país cumplieron con el ingreso de su información al sistema Conóceles Judicial Local. 490 cumplieron con el registro de sus datos en dicha plataforma, conforme el plazo establecido en la ley, y 103 lo hicieron de manera extemporánea. Dicho sistema tiene como propósito permitir a la ciudadanía conocer el perfil de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México, con el fin de emitir un voto informado. Por último, invito a todas las personas a que consulten la plataforma Conóceles Judicial, que se involucren en investigar quiénes son las candidaturas por las que pueden votar el próximo 1 de junio, que conozcan su trayectoria profesional y cuál es su visión acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia de cada una de ellas, y de esta manera ejercer un voto informado. En más temas, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso calificó de absurda la discriminación que sufre la comunidad afromexicana, lo que ha limitado de manera grave el ejercicio de sus derechos fundamentales. Durante el encuentro de mujeres afrodescendientes, aseguró que el Tribunal Electoral trabaja en la construcción de una cultura de igualdad sustantiva, inclusiva, de representación y participación efectiva que garantice plenamente el ejercicio de sus derechos político-electorales. Recordó que en México 3.1 millones de personas son afrodescendientes, de las cuales el 37.7% ha experimentado discriminación. Recordó que a nivel local solo hay 10 diputados y 22 presidentes municipales afrodescendientes, lo que refleja su escasa participación en posiciones de toma de decisiones. Este es un momento para entretejer entre todas nosotras y de reconocer su liderazgo, su resistencia y su invaluable contribución a la construcción de una democracia plural, justa e incluyente. Y el Tribunal Electoral prepara el lanzamiento de su herramienta de inteligencia artificial denominada Alfonsina, con la que se busca acercar el conocimiento jurídico electoral y simplificar los procesos de consulta. Dicha herramienta forma parte del proceso de avanzar hacia una justicia digital, con lo que el Tribunal Electoral confirma su compromiso con la transparencia y el acceso a la información mediante un servicio que busca fortalecer la participación de la ciudadanía y la confianza en el Tribunal Electoral Federal. Se trata de un asistente virtual que permite realizar consultas de manera sencilla y precisa, ya que su diseño tiene que ver con la interpretación del significado y sentido de oraciones en lenguaje coloquial, con lo que supera las limitaciones de los buscadores jurídicos tradicionales. Su conocimiento se nutre del amplio acervo documental del Tribunal Electoral, que incluye jurisprudencia, lo que garantiza respuestas fundamentales y actualizadas, y su propósito es acercar la justicia electoral en un lenguaje sencillo. Alfonsina se encuentra disponible para la consulta de toda la ciudadanía. El Poder Judicial de Yucatán puso en marcha 6 nuevos juzgados de oralidad familiar en el primer departamento judicial en Mérida, con enfoque en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que incluyen salas de escucha adecuadas. Personas juzgadoras, mediadoras, facilitadoras y personal jurisdiccional del Poder Judicial de Oaxaca participan en la capacitación especializada en justicia restaurativa, de acuerdo con los lineamientos para la formación, actualización y especialización en materia de justicia restaurativa.
El Poder Judicial de Aguascalientes inauguró las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia Familiar al poniente de la ciudad, que incluyen cámaras Gesell con inteligencia artificial para la transcripción de entrevistas, un consultorio médico, una sala de lectura y nuevas salas de audiencias. En Guanajuato, el Poder Judicial del Estado firmó un convenio de colaboración con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, con el que realizarán actividades conjuntas que contribuyan a la difusión, práctica y capacitación de la perspectiva de género y derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, la desaparición de personas en México continúa. Por ello, desde la academia se publicó un folleto informativo para que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de una desaparición. Una de cada 3 acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición de la ONU tiene que ver con México. El 37.7% de las 728 acciones urgentes emitidas en el mundo, lo que coloca a nuestro país como el de mayor número. La cifra oficial de personas desaparecidas en México alcanzó este mes 128.299 registros. Jalisco concentra el mayor número. Ante tal panorama, desde la academia se busca contribuir con información. Por ello, fue presentado el folleto sobre los primeros pasos ante la desaparición de personas, que subraya la importancia de no esperar 72 horas para levantar una denuncia. Las acciones en estos momentos iniciales son vitales, pues permiten hacer sonar las alarmas correspondientes que favorecen la búsqueda inmediata. El tríptico contiene un código QR con información detallada que busca ser una brújula y acompañar como primer auxilio informativo. Sabemos por experiencia que muchas veces las familias no reciben orientación inmediata, no saben qué hacer, a dónde acudir, cómo levantar una denuncia o un reporte, cómo activar los mecanismos o cómo presionar cuando las puertas no se abren. Este folleto quiere responder a esta urgencia. Detallaron que del año 2000 a la fecha se han emitido 14 informes especiales por organismos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México ha recibido 11 sentencias específicas sobre casos de desaparición, así como 5 visitas especiales, un número excepcional en el ámbito internacional, efectuadas por 4 instancias distintas relacionadas con la crisis de desaparición. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Un juez federal laboral concedió una prórroga de 10 días para el estallamiento de huelga en la empresa Demos, editora del periódico La Jornada, determinación que adoptó conforme a lo previsto en el artículo 927, fracción quinta, de la Ley Federal del Trabajo y a petición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada. El estallamiento de huelga estaba previsto para el primer minuto de este lunes 26 de mayo. Con la prórroga concedida, la nueva fecha estipulada es el primer minuto del jueves 5 de junio. La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación manifestaron su disposición de coadyuvar con el Tribunal Federal Laboral para facilitar el diálogo entre la empresa y el sindicato, con el fin de llegar a un acuerdo que permita evitar el estallamiento de la huelga en un marco de respeto a los derechos laborales y a la legalidad. El sindicato advierte que se pretende anular los derechos de los trabajadores y cancelar el contrato colectivo de trabajo. Y en temas ambientales, la economía circular se presenta como una alternativa ante el cambio climático. Veamos de qué se trata. Los productos sintéticos están fusionándose con la naturaleza, fusión que afecta a la salud de las personas, advirtió César Murillo Juárez, especialista en temas ambientales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y al permitir que entren estas sustancias que empiezan a modificar el comportamiento de nuestras células, a modificar el comportamiento de nuestro organismo, porque no tiene la capacidad nuestro organismo, nuestra DNA natural, de sacar algo que no es natural o que es sintético. Al hablar sobre los desechos de los productos que consumimos, se informó que se prevé que la generación de residuos a nivel mundial aumente de 185 kilos anuales per cápita en 2010 a 350 kilos anuales per cápita en 2050. Los residuos que se generan en las industrias hablan de las decisiones corporativas y su compromiso con la humanidad.
nuestros residuos desafortunadamente terminan estando presentes pues del otro lado del planeta, afectando un ecosistema que no tuvo ningún beneficio ni relación alguna desde el punto donde se creó, ni tampoco con quien utilizó ese material. Al dejar de utilizarse los productos, dejan una huella ambiental por muchos años, por lo que urge promover la economía circular y el consumo responsable. La gobernanza corporativa, si bien no es solamente algo que se ha creado para que de alguna manera la toma de decisiones dentro de las industrias pueda estar considerando los factores sociales, los factores de medio ambiente, más allá de simplemente un tema económico. Ahora hemos avanzado hacia incluir a la empresa o el factor económico en una realidad social, en una realidad territorial. Pues ahí tiene usted la información. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo un nuevo auto de formal prisión en contra del gobernador de Tamaulipas, Tomás N., por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis de obtener bienes a través de un tercero, con recursos producto de una actividad ilícita. La Fiscalía General de la República advierte que dicha persona, durante y después de su gestión como gobernador, recibió recursos de una banda criminal con los que adquirió a través de un tercero 3 inmuebles dentro y fuera del país. Cabe recordar que el 9 de abril pasado, el exfuncionario fue deportado por los Estados Unidos, dictándosele auto de formal prisión dentro de otro proceso por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza. El exmandatario estatal se encuentra recluido en el penal del Altiplano. En otros temas, mediante el uso de las tecnologías de la información, el Consejo de la Judicatura Federal ha fortalecido el acceso a la impartición de justicia para las personas privadas de la libertad, mediante el programa de equipos de notificación, diligencias y audiencias por videoconferencia. En los centros federales de reinserción social se optimiza la práctica de notificación, se eficienta la celebración de diligencias y agiliza la práctica de audiencias por videoconferencia. Este programa, que opera en el Centro Federal de Reinserción Social número 16 Femenil, ubicado en Morelos, ha permitido que se realicen 4.2 veces más notificaciones electrónicas y diligencias por videoconferencias. Además, se han recibido 55 solicitudes relacionadas con libertad de mujeres recluidas en dicho centro, mientras que en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz, se han realizado más del doble de notificaciones electrónicas y videoconferencias y se han recibido 6 solicitudes de libertad. El programa también opera en los Centros Federales de Reinserción Social 14, ubicado en Durango, número 15 en Chiapas y 18 en Coahuila, así como en los ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y en el Centro Federal de Reinserción Social del Noroeste. Y con esta información llegamos al final de esta transmisión. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse en la señal de Justicia También. También les recuerdo que todos nuestros contenidos los puede consultar en nuestras redes sociales. Que tenga un buen provecho. Hasta pronto.